En una ciudad donde la rutina diaria oculta un oscuro secreto, los hombres desaparecen sin dejar rastro. Solo quedan cuerpos, abiertos y despojados de sus entrañas, como advertencias silenciosas de una amenaza sobrenatural. Cuando Marcos, un hombre común atrapado en una vida monótona, se cruza con una enigmática mujer en una fiesta, no puede imaginar que su seducción es un juego mortal. La noche avanza, y mientras el misterio se enreda a su alrededor, Marcos se enfrenta a la terrible verdad. Algunos encuentros están destinados a ser la última experiencia de la vida. ¿Qué harías si la mujer más hermosa de la sala te condujera a tu final? La ciudad de Santa Verónica se había convertido en un lugar oscuro y sombrío. Las noticias recorrían las calles como una ráfaga de viento helado, llevando consigo la paranoia y el miedo. Los asesinatos habían comenzado de manera lenta, uno cada tanto, pero ahora, en el transcurso de un mes, ya se contaban 6. 6 cuerpos sin vida, abiertos en canal, con sus entrañas desaparecidas. La policía no tenía pistas, ni huellas, ni siquiera una teoría coherente. El asesino, si es que era uno solo, parecía un fantasma, una sombra que dejaba tras de sí un rastro de muerte y horror. Marcos Aguirre observaba las noticias en su sala de estar, con el ceño fruncido y un nudo en el estómago. Tenía 40 años, un matrimonio que había caído en la monotonía y un trabajo como gerente de ventas que ya no lo motivaba. Llevaba semanas viendo los mismos titulares, las mismas imágenes de cuerpos cubiertos por sábanas blancas y cintas policiales amarillas que cercaban los escenarios de los crímenes. Sentía una especie de fascinación morbosa por aquellos casos, como si, en el fondo, fueran más emocionantes que su propia vida. ¿Sigues viendo eso?, preguntó su esposa, Leticia, desde la cocina, con un tono de desaprobación que le resultaba cada vez más familiar. Están diciendo lo mismo de siempre, Leti. Nada nuevo, respondió, cambiando de canal con desgana, aunque su mente seguía atrapada en aquellos homicidios. Leticia ya no lo entendía. Sus conversaciones se limitaban a temas domésticos, a facturas por pagar o algún comentario insípido sobre lo que iban a cenar esa noche. El matrimonio había perdido el fuego que alguna vez lo caracterizó, y Marcos lo sabía. Su rutina era un bucle interminable de trabajo, casa, de vez en cuando, una que otra discusión trivial que se apagaba en la misma indiferencia que lo envolvía todo. Esa noche en particular, se sentía especialmente inquieto. Quizás era la atmósfera enrarecida de la ciudad, o tal vez, como tantos otros en Santa Verónica, estaba siendo afectado por el miedo colectivo. De cualquier manera, necesitaba un escape, y la oportunidad llegó cuando revisó el correo electrónico de su trabajo. Había un evento de la empresa esa misma semana, una fiesta en la que estarían todos los colegas y directivos. Una distracción no me vendría mal, pensó, aunque sabía que Leticia probablemente no querría acompañarlo. Últimamente, cualquier excusa para evitar esos eventos era válida para ella. Este viernes tengo una fiesta de la empresa, anunció mientras cenaban en un silencio incómodo. ¿Otra más?, respondió Leticia con una mueca de fastidio. No me apetece ir. Sabes que no me gusta estar con esa gente. No pasa nada, puedo ir solo. Marcos trató de sonar despreocupado, pero por dentro agradecía que ella no insistiera en acompañarlo. Los días que siguieron fueron pesados. La atmósfera en la ciudad se volvía más sofocante con cada nuevo asesinato. Los medios no paraban de hablar del cazador de entrañas, como lo habían apodado, y en el trabajo, los compañeros de Marcos no hacían más que especular sobre quién o qué podría estar detrás de esos crímenes. Finalmente, llegó el viernes. Marcos se vistió con una camisa blanca y unos pantalones oscuros, algo formal pero no demasiado. Miró su reflejo en el espejo con una mezcla de nostalgia y resignación. El hombre que lo miraba de vuelta era una versión más vieja y cansada de sí mismo. Se abrochó el último botón de la camisa y salió sin despedirse demasiado de Leticia, quien apenas levantó la vista del libro que estaba leyendo. La fiesta se celebraba en un salón de eventos elegante, iluminado por luces tenues y decorado con un lujo discreto. Los asistentes se mezclaban, charlando y riendo con la típica superficialidad de ese tipo de reuniones. Marcos se sirvió una copa de vino y empezó a conversar con sus compañeros, pero su mente seguía dispersa, como si algo en el ambiente no encajara del todo. Fue entonces cuando la vio. De pie junto a la barra, había una mujer que parecía sacada de un sueño. Era alta,
con una figura esbelta y un vestido negro que acentuaba cada curva de su cuerpo de manera impecable. Tenía el cabello largo, liso y oscuro, que caía sobre sus hombros como un manto, y sus labios rojos destacaban en su piel pálida. Pero lo que más llamó la atención de Marcos fueron sus ojos, grandes, profundos, casi hipnóticos. Ella lo miraba. No había duda. Una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios mientras lo observaba desde el otro extremo del salón. El corazón de Marcos dio un vuelco. Debe estar con alguien, pensó, intentando apartar la mirada, pero era imposible. Había algo en esa mujer que lo atraía de una manera inexplicable. Cada paso que daba hacia ella parecía inevitable, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, la mujer inclinó la cabeza ligeramente y le habló con una voz suave, seductora, que parecía resonar dentro de su mente. «Hola, ¿estás solo?» Marcos, sin saber muy bien cómo responder, solo pudo asentir. Las palabras parecían haberse quedado atrapadas en su garganta. No tenía idea de quién era esta mujer, pero había algo en su presencia que lo hacía sentir pequeño y vulnerable, como si ella supiera algo sobre el que ni siquiera él mismo sabía. «Me llamo Teiku», dijo, con esa sonrisa enigmática que no desaparecía. «¿Quieres tomar algo conmigo?» Y en ese momento, cualquier pensamiento racional que pudiera haber tenido, cualquier advertencia interna sobre lo inusual de la situación, se desvaneció. Marcos solo asintió de nuevo, incapaz de resistir. Algo oscuro y peligroso había comenzado a germinar en esa sala de eventos, y él ni siquiera lo sospechaba. Este era solo el comienzo. El ruido de la fiesta se desvanecía a medida que Marcos y Teiku salían del salón de eventos. Afuera, el aire de la noche era fresco, y las luces de la ciudad titilaban en la distancia, dándole a todo un aspecto fantasmal. Marcos se sentía como en una nube, apenas consciente de sus propios movimientos. No podía entender por qué, pero seguía a aquella mujer con una devoción ciega, como si algo lo empujara a estar a su lado, a no dejarla ir. «¿Dónde te gustaría ir?», preguntó ella, deteniéndose un momento bajo una farola que proyectaba una luz amarillenta sobre su piel, haciéndola parecer aún más etérea. Marcos tragó saliva. La claridad en su mente había desaparecido desde que ella apareció en su vida esa misma noche. No podía pensar con claridad, solo sabía que no quería que esto terminara. Era consciente de que algo no encajaba, pero ese pensamiento se perdía en el mar de deseo y atracción que sentía por Teiku. «Conozco un lugar», dijo ella, acercándose más a él, sus dedos rozando levemente su brazo. «No está lejos». Marcos asintió sin decir nada, como si su voluntad ya no le perteneciera. Ambos caminaron por las calles vacías hasta que llegaron a un pequeño hotel de carretera a las afueras de la ciudad. El lugar parecía viejo y descuidado, con el letrero de neón parpadeando débilmente sobre la entrada. Cualquiera hubiera pensado que era un sitio lúgubre y poco acogedor, pero a Marcos no le importaba. Teiku lo guiaba, y él la seguiría a cualquier parte. Una vez en la recepción, la mujer pidió una habitación. Su voz tenía una tonalidad firme, casi autoritaria, y el recepcionista, un hombre de aspecto cansado, no hizo preguntas. Les entregó las llaves y les indicó el camino. Marcos apenas se dio cuenta del intercambio, todo a su alrededor parecía un sueño, un estado de trance del que no podía, o no quería, despertar. Subieron por una escalera de caracol, las paredes estaban desgastadas y manchadas de humedad, pero Teiku seguía caminando con una elegancia imposible, como si el deterioro del lugar no la afectara en lo más mínimo. Entraron a la habitación, que era pequeña y sencilla, con una cama doble en el centro y una ventana que daba a la carretera oscura. Un solo cuadro colgaba torcido en la pared, y la luz del techo era tenue, casi vacilante. Teiku cerró la puerta tras ellos con un suave clic, y de inmediato el ambiente se tornó más pesado, más íntimo. La atracción entre ellos parecía crecer en intensidad. Marcos sintió un cosquilleo en la piel mientras la mujer lo miraba con aquellos ojos que parecían verlo todo. El deseo que había sentido antes se convertía ahora en una mezcla extraña de excitación y temor, aunque no lograba entender por qué. «Relájate», susurró ella, acercándose lentamente. «No tienes nada de qué preocuparte». Le tomó la mano y lo guió hacia la cama. Marcos, con el corazón latiendo desbocado, se dejó llevar. Teiku comenzó a desabrochar los botones de su camisa con movimientos lentos, casi ceremoniales.
Marcos la observaba, hipnotizado, mientras ella sonreía con esa calma que solo hacía crecer la inquietud en su interior. Cuando la última hebilla de la camisa fue liberada, Teiku la deslizó suavemente por sus hombros, dejando al descubierto su torso. Sus manos, frías y suaves, recorrieron su piel, y cada caricia enviaba un escalofrío a través de su cuerpo. Pero no era solo la sensación de su tacto lo que le inquietaba, era la creciente sensación de que algo estaba mal, profundamente mal. De repente, Teiku dejó de sonreír. Su rostro, que hasta entonces había sido una máscara de encanto seductor, se volvió serio, casi sombrío. Sus ojos, antes atractivos y profundos, ahora eran pozos oscuros, insondables. Marcos sintió como la tensión en el aire se volvía insoportable. «Es hora», dijo ella, su voz ahora resonando con un eco que llenaba la pequeña habitación. Antes de que Marcos pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo en el abdomen. Miró hacia abajo, atónito, solo para ver las manos de Teiku hundidas profundamente en su estómago. Su mente tardó un segundo en comprender lo que estaba sucediendo, y para cuando lo hizo, el horror lo invadió como una ola gélida. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo?», balbuceó, el dolor y el miedo ahogando sus palabras. Teiku lo miró, su rostro ahora desprovisto de cualquier emoción. Con un movimiento firme, retiró sus manos del estómago de Marcos, y junto con ellas, trajo sus entrañas. Un grito de agonía desgarró la garganta de Marcos mientras caía de rodillas, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «No temas, Marcos», dijo ella, llevándose un trozo de sus entrañas a los labios. «Eres solo uno más de mis sacrificios». Él la miró con incredulidad, incapaz de comprender. El dolor era tan intenso que su visión comenzaba a nublarse, pero aún podía ver cómo Teiku devoraba parte de sus órganos, como si fuera un festín largamente esperado. «Soy Teiku, diosa de los antiguos tiempos», continuó, sus palabras llenas de una quietud escalofriante. «Cuando mis seguidores me abandonaron, quedé sola, olvidada. Pero aún necesito poder, y para obtenerlo, requiero sacrificios como tú». Marcos no podía hablar, no podía moverse. Su vida se desvanecía rápidamente, mientras la sangre empapaba la alfombra bajo él. Teiku seguía comiendo con calma, cada mordisco un recordatorio cruel de que él no era más que una presa para esa criatura sobrenatural. A medida que su visión se volvía oscura y su cuerpo perdía fuerzas, lo último que pudo ver fue a Teiku acercándose una vez más, sus ojos brillando con un hambre que jamás sería saciada. Entonces, todo se volvió negro. El sacrificio de Marcos estaba completo. El amanecer sobre la ciudad solía traer consigo una sensación de calma, pero esa mañana el aire parecía más pesado, como si un oscuro presagio flotara sobre las calles vacías. Las luces de neón del hotel de carretera parpadeaban, ajenas a lo que había ocurrido entre sus muros durante la noche. El silencio lo cubría todo, roto solo por el ruido distante del tráfico que comenzaba a despertar. A las 7 de la mañana, un coche patrulla se detuvo frente al hotel. La llamada de la recepción había sido breve, pero inquietante. El recepcionista, con la voz temblorosa, mencionó que algo no andaba bien en la habitación 23. Los agentes Morales y Salgado, ambos con más de una década en el cuerpo, estaban acostumbrados a todo tipo de escenas perturbadoras, pero había algo en esta que los inquietaba antes de siquiera cruzar la puerta. «Habitación 23, al fondo del pasillo», indicó el recepcionista, con el rostro pálido y las manos temblando al señalar las escaleras. Morales asintió sin decir nada. Subieron las escaleras, sus botas resonando con un eco sordo en el pasillo vacío. El olor a humedad impregnaba el lugar, mezclado con un aroma metálico que pronto se hizo inconfundible para ambos. «Sangre», murmuró Salgado, arrugando la nariz. Cuando llegaron a la puerta de la habitación 23, esta estaba entreabierta. Un rastro de manchas rojas oscurecía el marco, como si algo húmedo y pegajoso hubiera sido arrastrado a través de él. Morales intercambió una mirada con su compañero. Ambos sabían que lo que iban a encontrar no sería fácil de digerir. «Prepárate», dijo Morales antes de empujar la puerta con cautela. El interior de la habitación era un caos. La cama estaba desordenada, la ropa de un hombre tirada sobre el suelo, pero lo que captó la atención de los agentes fue el cuerpo. En el centro de la habitación, de rodillas y con el torso desnudo, yacía el cadáver de Marcos. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto,
los ojos abiertos de par en par, mirando al vacío. Pero lo más perturbador no era su mirada, sino el hecho de que su abdomen estaba completamente abierto. Sus entrañas habían desaparecido. Había sangre por todas partes, pero ningún órgano en el cuerpo del hombre. El hueco que antes contenía su vida ahora estaba vacío, despojado de lo que lo mantenía humano. «Dios mío», murmuró Salgado, llevando una mano a su boca para contener la arcada que amenazaba con salir. «Llama a la forense», dijo Morales en voz baja, sin apartar los ojos del cadáver. Salgado, aún en estado de shock, asintió y se apartó para hacer la llamada. Morales dio un paso adelante, inspeccionando la escena más de cerca. Algo en todo aquello no encajaba. Había visto cuerpos mutilados antes, pero este caso era diferente. El corte era demasiado limpio, demasiado preciso, como si algo no humano hubiera estado detrás. Se agachó junto al cuerpo de Marcos, observando los detalles. No había signos de forcejeo, ni marcas en las muñecas o tobillos que indicaran que el hombre había sido atado. Todo parecía indicar que se había quedado inmóvil mientras lo despojaban de su ser. «No hay señales de lucha», dijo en voz alta cuando Salgado volvió. Algo o alguien hizo esto rápidamente, y él ni siquiera intentó defenderse. «Eso no tiene sentido, Morales. ¿Quién demonios haría algo así?» Salgado miró alrededor, como buscando una respuesta en la habitación destrozada. «No lo sé, pero quien sea, o lo que sea, no es humano». El aire en la habitación se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Salgado, incapaz de permanecer más tiempo allí, salió a tomar aire fresco, dejando a Morales solo con sus pensamientos y el cadáver. Había algo en los ojos de Marcos que le inquietaba profundamente, como si aún intentaran decirle algo que él no lograba entender. De pronto, el teléfono de la habitación comenzó a sonar, un timbre estridente que rompió el silencio de golpe. Morales se tensó, sorprendido, pero se dirigió rápidamente al aparato y lo descolgó. «¿Hola?». Al otro lado de la línea, solo se escuchaba una respiración pesada. Ninguna palabra, ningún sonido más. Solo una respiración lenta, constante. Morales sintió como un escalofrío recorría su espina dorsal. Intentó hablar de nuevo, pero antes de que pudiera decir algo más, la línea se cortó. Dejó el auricular en su sitio, con la sensación de que acababa de ocurrir algo mucho más inquietante de lo que podía comprender. Observó el cuerpo una vez más, su mente tratando de conectar los puntos. «Esto no es solo un asesinato común», murmuró para sí mismo. «Aquí hay algo más». Cuando el equipo forense llegó, la escena fue clausurada y los detectives se reunieron en el exterior del hotel. Los demás agentes hablaban en susurros, mientras la doctora Linares, la forense, comenzaba a examinar el cuerpo de Marcos. «¿Alguna teoría?», preguntó Salgado, intentando disipar la tensión en el aire. «Ninguna que me guste», respondió Morales, encendiendo un cigarrillo. «Lo que sea que haya hecho esto, lo hizo con un propósito». Linares se levantó después de examinar el cuerpo durante varios minutos. Su rostro estaba pálido, pero su profesionalismo la mantenía serena. «Esto no tiene sentido», dijo, mientras se quitaba los guantes de látex. «El corte es demasiado limpio, como si se hubiera hecho con una precisión quirúrgica. Pero lo más extraño es que no hay huellas, ni rastros de ADN. Es como si alguien hubiera arrancado las entrañas y se hubiera desvanecido». Salgado frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con que no hay rastros?». «Lo que digo es que no hay nada», respondió Linares, con una expresión de desconcierto. «Ni huellas, ni fibras, ni siquiera indicios de lucha. Es como si lo hubieran abierto y sacado sus entrañas de manera imposible». Morales dejó caer el cigarrillo al suelo, aplastándolo con el pie. Algo muy oscuro estaba detrás de esto, y ahora tenía la sensación de que apenas comenzaban a descubrir la verdadera magnitud de lo que estaban enfrentando. Mientras la policía comenzaba su investigación, en la distancia, la ciudad seguía con su rutina diaria, ajena a lo que había sucedido en esa pequeña habitación de hotel. Pero el mal que había atacado a Marcos no había terminado su obra. Algo más profundo, más antiguo, acechaba en las sombras, esperando su próximo sacrificio. Los días pasaron y la noticia del asesinato de Marcos se esparció como pólvora por la ciudad. Los titulares de los periódicos eran sensacionalistas: un asesino suelto en la ciudad y cuerpo sin entrañas,
el misterio que aterra a todos. La policía estaba bajo presión, pero las pistas eran escasas. Cada intento de investigación resultaba en un callejón sin salida. Los detectives Morales y Salgado se reunieron en la sala de reuniones de la comisaría. Un mapa de la ciudad cubría la mesa, marcado con luces y fotos de Marcos y otros posibles desaparecidos. La lista crecía, pero las conexiones eran difusas. «Mira, todos los cuerpos encontrados hasta ahora tienen el mismo patrón», dijo Salgado, señalando las fotos. «Desaparecen sin dejar rastro, y cuando aparecen, son despojados de sus entrañas. ¿Pero qué estamos buscando? ¿Quién podría hacer algo así? No lo sé, pero es algo que no podemos ignorar», respondió Morales, mirando fijamente las imágenes. «Algo en esta ciudad está cambiando, y tenemos que descubrir qué es». El detective Morales se levantó y caminó hacia la ventana. Observaba las calles abarrotadas y la vida que continuaba sin importar la sombra que se cernía sobre la ciudad. La rutina de la gente parecía ajena a la oscuridad que se estaba acumulando en el aire. Mientras tanto, la investigación se centraba en los últimos movimientos de Marcos. Sus colegas de trabajo, amigos y familiares fueron interrogados, pero nadie parecía tener información útil. Había estado en una fiesta de empresa, sí, pero después de eso, se desvaneció sin dejar rastro. Los testigos que habían estado en el hotel afirmaron no haber visto nada sospechoso. Sin embargo, había un rumor que comenzaba a circular entre los habitantes. Algunos hablaban de una mujer atractiva que aparecía en las fiestas y que parecía tener una extraña fascinación sobre los hombres. Muchos se referían a ella como una sirena, sugiriendo que tenía una habilidad casi hipnótica para atraer a los hombres hacia ella. «Espera, ¿no era esa la mujer que vio Marcos en la fiesta?», preguntó Salgado, recordando el testimonio de uno de los compañeros de trabajo de Marcos. «Sí, pero no hemos podido encontrarla», dijo Morales, frunciendo el ceño. «Nadie sabe su nombre ni de dónde vino. Todos parecen haberla olvidado tan pronto como se fue». Los dos detectives intercambiaron miradas, un nuevo sentido de urgencia surgiendo entre ellos. Sabían que tenían que encontrar a esta mujer antes de que se produjera otro asesinato. Mientras la investigación continuaba, la figura de Teiku se movía sigilosamente entre las sombras de la ciudad, disfrutando de su nuevo juego. Había encontrado la energía que necesitaba al sacrificar a Marcos, pero no se detendría allí. La sed de sangre se había encendido dentro de ella, y su apariencia de mujer hermosa le otorgaba la ventaja perfecta para seducir a otros hombres desprevenidos. Esa noche, en un bar de carretera, la música resonaba mientras las luces parpadeaban al ritmo del bajo. Teiku se encontraba sentada en la barra, su belleza cautivadora atrayendo la atención de todos los hombres. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros, y sus ojos, oscuros como la noche, brillaban con un misterio inquietante. Un joven, de unos 30 años, la observaba desde el otro lado de la barra. Era un ingeniero, cansado de la rutina diaria, buscando escapar de la monotonía. Se sentó junto a ella, sonriendo nerviosamente. «¿Te puedo invitar algo?», preguntó, tratando de romper el hielo. Teiku giró hacia él, esbozando una sonrisa enigmática. «Solo si es algo que valga la pena», respondió, su voz suave como la seda. La química entre ellos era inmediata. Con cada palabra, Teiku tejía su hechizo, haciéndolo sentir como si fueran los únicos en el lugar. El joven, embriagado por su encanto, no se dio cuenta del peligro que acechaba tras su sonrisa seductora. Mientras tanto, Morales y Salgado continuaban su búsqueda, sin saber que la mujer que estaban persiguiendo ya había comenzado su próximo sacrificio. Cuando finalmente se encontraron con un par de testigos que reconocieron a Teiku, fue demasiado tarde. Un grito desgarrador resonó en el aire, pero el bar estaba lleno de risas y música, y nadie prestó atención. Esa noche, Teiku llevó al joven a su habitación en el hotel de carretera, donde la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas. La seducción se transformó en oscuridad. En medio de caricias y murmullos, ella comenzó a quitarle la camisa, sus manos frías como el hielo hundiéndose en su estómago. El joven no vio lo que se avecinaba. En un instante, Teiku le había arrancado las entrañas, devorando lo que una vez había sido su vida, mientras él miraba atónito y sin poder reaccionar. En la distancia, la ciudad seguía durmiendo, ignorante del horror que se desataba en sus calles.
Las sombras se alargaban y se retorcían, mientras Teiku se alimentaba de la vida de otro hombre, su risa resonando en la noche, lista para continuar su caza. Si te ha gustado la historia, no olvides comentar y suscribirte. Os deseo buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.